15 descubrimientos aterradores encontrados en el fondo del océano. El inframundo de las profundidades marinas es el hogar de muchas criaturas extrañas y secretos perdidos del pasado. Es un lugar donde la luz se desvanece, la presión aplasta y el tiempo se detiene. Los seres humanos solo hemos explorado y cartografiado el 5% de las profundidades de nuestros océanos. Sabemos mucho más sobre el espacio que sobre los misterios de nuestros propios mares. Algunas de las cosas que hemos descubierto en ese pequeño segmento del océano profundo son mucho más extrañas y aterradoras que cualquier cosa que puedas imaginar viviendo en Venus. Desde un museo entero sumergido en el océano hasta antiguos monstruos marinos, aquí tienes 15 descubrimientos aterradores encontrados en el fondo del océano. Comencemos con número 15. La ciudad perdida de Dwarka. El océano tiene una forma de tragarse la historia por completo, y Dwarka podría ser uno de sus mayores secretos enterrados. Según antiguos textos hindúes, esta era la legendaria ciudad del dios Krishna, una metrópolis resplandeciente que prosperó antes de hundirse misteriosamente bajo el mar Arábigo. Durante siglos, muchos la descartaron como otro mito más, hasta que los buzos encontraron algo imposible de ignorar. Bajo las olas, estructuras de piedra, enormes muros y fragmentos de cerámica permanecen inquietantemente intactos, insinuando una civilización perdida mucho más antigua de lo que cualquiera esperaba. Algunos hallazgos han sido fechados hace hasta 9.000 años, rompiendo por completo la línea temporal del desarrollo urbano antiguo. En 2024, investigadores que utilizaron escaneo por sonar impulsado por inteligencia artificial descubrieron aún más ruinas a mayor profundidad que nunca antes, planteando una pregunta aún mayor. ¿Fue Dwarka una ciudad real o existió una civilización aún más antigua perdida en el mar? Bueno, al igual que los científicos no lo sabemos, pero es una prueba de que la Tierra está llena de misterios. Número 14. Cañón Semchug. Hay lugares en el océano que parecen no deberían existir, y el cañón Semchug es uno de ellos. Con una profundidad de 8.530 pies, esta trinchera submarina en el mar de Bering es tan enorme que es más de 2.500 pies más profunda que el Gran Cañón. Y aún así, a pesar de su tamaño, casi nadie ha llegado hasta el fondo. En 2024, una sonda de aguas profundas descendió más lejos que nunca, y lo que registró fue auténtico material de pesadillas. Las imágenes captaron criaturas extrañas y brillantes, organismos masivos parecidos a tentáculos y seres que no coincidían con ninguna especie conocida. Los científicos creen que algunas de estas criaturas podrían ser completamente exclusivas de Semchug, viviendo en una oscuridad y presión capaces de aplastar a la mayoría de las formas de vida. Hasta ahora, cada misión en el cañón solo ha generado más preguntas. ¿Qué más hay ahí abajo? ¿Un ecosistema oculto? ¿Criaturas sacadas directamente de la ciencia ficción? Hasta que alguien encuentre la forma de explorar por completo sus profundidades, el cañón Semchug seguirá siendo uno de los últimos grandes misterios de la Tierra. Un mundo completamente negro, donde lo desconocido aún reina supremo. Número 13. Galeón español. San José. En algún lugar frente a la costa de Cartagena, Colombia, miles de millones de dólares en oro, plata y esmeraldas del tamaño de canicas están esperando ser reclamados. Pero hay un problema. Todo se encuentra dentro de los restos del San José, un galeón español que fue hecho pedazos por buques de guerra británicos en 1708. Durante más de 300 años, cazadores de tesoros e historiadores han estado obsesionados con su ubicación. Luego, en 2015, Colombia finalmente lo encontró. Y en 2023, el gobierno confirmó que estaban iniciando esfuerzos de excavación, utilizando sumergibles de aguas profundas de alta tecnología y brazos robóticos. Hasta ahora,
Ya han descubierto monedas de oro, cañones intactos y cofres del tesoro enterrados en la arena. ¿El problema? Todo el mundo quiere una parte. Colombia, España, Bolivia y inversionistas privados siguen atrapados en una batalla legal por quién se queda con qué. Hasta que lo resuelvan, el tesoro del San José permanece atrapado en las profundidades, fuera de alcance, pero más cerca que nunca de volver a ver la luz del día. Número 12. Museo Subacuático de Cancún. Los museos están hechos para ser admirados, no para perderse en el fondo del océano, a menos que, claro, estés en Cancún. Ubicado entre Cancún e Isla Mujeres, el Museo Subacuático de Cancún, o simplemente MUSA, no es solo arte, es un arrecife artificial que devuelve la vida al mar Caribe. Concebido originalmente como una forma de proteger los frágiles arrecifes de coral del turismo masivo, el proyecto fue liderado por Jaime González Canto, quien, junto al escultor británico Jason de Caires Taylor, ancló 500 estatuas de concreto con pH neutro al fondo marino. Estas inquietantes figuras de tamaño real no solo son bellamente perturbadoras, también sirven como hábitat para la vida marina, siendo lentamente reclamadas por corales, algas y peces. Con casi 750,000 visitantes al año, MUSA se ha convertido en el museo submarino más grande del mundo. Ya sea que bucees o lo observes desde un barco con fondo de cristal, es una prueba de que el arte y la conservación pueden ir de la mano, incluso en el fondo del mar. Número 11. Carámbano submarino de la muerte. El hielo pertenece a tu bebida, no acechando bajo el océano como algún villano congelado de película de terror. Pero en las profundas aguas del Ártico y la Antártida, la naturaleza ha creado algo realmente inquietante. Los brinículos, también conocidos como los carámbanos de la muerte. Descubiertos por primera vez en la década de 1960, los brinículos se forman cuando el agua salada extremadamente fría es expulsada del hielo marino, descendiendo como un tentáculo fantasmal hacia el fondo del océano. A medida que se mueve, congela todo a su paso, atrapando estrellas de mar, erizos y cualquier otra criatura de movimiento lento en una tumba helada. Aunque aterradores, los brinículos también han fascinado a los científicos por otra razón. Podrían contener pistas sobre cómo comenzó la vida en la Tierra. Algunos investigadores creen que estructuras similares en la Tierra antigua ayudaron a iniciar la vida microbiana temprana, y si eso es cierto, entonces los brinículos podrían ofrecer pistas sobre la vida más allá de nuestro planeta. Así que, aunque son una trampa mortal para las criaturas marinas, podrían ser una cápsula del tiempo de los secretos más profundos del universo. Número 10. Mecanismo de anticitera. Cuando unos buzos recolectores de esponjas tropezaron con un antiguo naufragio romano frente a la costa de Grecia en 1901, no tenían idea de que estaban sacando a la superficie la primera computadora conocida del mundo. El mecanismo de anticitera, un dispositivo complejo lleno de engranajes y cubierto de corrosión verde, estaba siglos adelantado a su tiempo. Los científicos todavía no entienden completamente cómo una civilización de hace más de 2000 años construyó algo tan avanzado. Al principio, los investigadores pensaron que era solo un reloj elegante, hasta que las tomografías revelaron diales intrincados e inscripciones que mostraban ciclos astronómicos, movimientos planetarios y predicciones de eclipses con precisión exacta al día. En 2024, un mapeo 3D adicional descubrió símbolos previamente ocultos, lo que sugiere que era aún más avanzado de lo que creíamos. Entonces, ¿quién construyó realmente esta cosa? ¿Un genio griego perdido? ¿Una sociedad secreta de ingenieros antiguos? ¿O civilizaciones mucho anteriores a los griegos tenían tecnología que todavía no conocemos? Sea cual sea la respuesta, una cosa está bastante clara. La historia sigue demostrándose equivocada
y nuestros antepasados eran mucho más genios que Elon Musk. Número 9. Ciudad del León, la Atlántida de China. Todos conocemos la Atlántida, la ciudad legendaria tragada por el mar. Pero, ¿y si te dijera que China tiene una versión real perfectamente conservada bajo las aguas? Bienvenido a Xicheng, o como es más conocida, la Ciudad del León. A diferencia de la Atlántida, esta ciudad no desapareció en una catástrofe mística. Fue inundada intencionalmente en 1959 para crear el lago Qiandao como parte de un proyecto hidroeléctrico. Pero aquí viene lo increíble. Gracias al agua tranquila y rica en minerales, la Ciudad del León permanece casi perfectamente intacta, congelada en el tiempo bajo la superficie. Con sus tallados ornamentados, puertas imponentes y redes completas de caminos, la Ciudad del León es un vestigio de 1400 años de antigüedad del pasado de China, oculto bajo 130 pies de agua. Aunque solo buzos experimentados pueden explorarla de cerca, escaneos de alta tecnología y drones submarinos han capturado recientemente impresionantes modelos 3D del sitio, demostrando que a veces la historia no se pierde, solo se esconde. Número 8. El río submarino. Un río submarino suena como algo sacado directamente de una película de ciencia ficción, pero es muy real y existe bajo la península de Yucatán, en el cenote Angelita, en México. Este fenómeno impresionante es causado por la separación natural del agua dulce y el sulfuro de hidrógeno, creando un flujo distinto e inquietante que parece un río brumoso bajo el océano. El cenote en sí es un sumidero de piedra caliza colapsado, utilizado en su momento por la civilización maya para rituales e incluso sacrificios humanos. A unos 100 pies de profundidad, la capa de agua dulce termina y comienza una capa densa y tóxica de sulfuro de hidrógeno, formando una separación arremolinada y similar a la niebla conocida como haloclina. Esto crea la ilusión de un río que fluye a través de un abismo fantasmal, con árboles caídos y escombros descansando en sus profundidades. Los buzos que entran en este mundo surrealista lo describen como de otro mundo, inquietante e hipnótico, un río oculto que desafía todo lo que creíamos saber sobre el océano. Número 7. Un segundo Stonehenge bajo el lago Michigan. Bajo las frías y turbias aguas del lago Michigan, a 40 pies de profundidad en la bahía Grand Traverse, acecha algo antiguo e inesperado. Una estructura similar a Stonehenge que ha desconcertado a los científicos desde su descubrimiento. Mientras buscaban naufragios, los arqueólogos se toparon con una serie de piedras perfectamente dispuestas, inquietantemente parecidas al Stonehenge de Inglaterra. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando encontraron una roca tallada con marcas prehistóricas que se cree tienen más de 10.000 años de antigüedad y se remontan a la edad de hielo. ¿Podría ser esto evidencia de una civilización antigua perdida bajo los grandes lagos? Algunos investigadores creen que sí, y teorizan que la región pudo haber sido hogar de humanos tempranos que construyeron estructuras masivas antes de que el aumento de las aguas se tragara su historia. Aunque el sitio sigue en gran parte inexplorado, una cosa es segura: cualesquiera que sean los secretos que este Stonehenge submarino guarda, han permanecido ocultos durante milenios, esperando ser descubiertos. Número 6. Motores de cohetes. Apolo. Cuando la gente piensa en la misión Apolo 11, imagina a Neil Armstrong pisando la luna, no los gigantescos motores de cohetes que lo llevaron allí, hundiéndose silenciosamente en el Atlántico. Pero en 2013, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, decidió que la historia no debía quedar oxidándose en el fondo del océano. Con un equipo de exploradores de aguas profundas, Bezos recuperó los legendarios motores F-1 del lugar donde habían caído frente a la costa de Florida tras el lanzamiento. Estos motores, que impulsaron el cohete Saturno V,
Fueron los motores de combustible líquido más potentes jamás construidos, llevando a los humanos más allá de la atmósfera terrestre por primera vez. Bezos, inspirado por haber visto el Apolo 11 cuando era niño, describió los motores como una maravilla moderna, y tras décadas bajo el agua, fueron limpiados, restaurados y exhibidos en el Museo del Vuelo en Seattle, ofreciendo al mundo una mirada más cercana al poder bruto que nos llevó a las estrellas. Número 5. El gigantesco ojo misterioso. Recolectar objetos en la playa puede ser un pasatiempo divertido, a menos que te topes con un ojo desprendido del tamaño de un pomelo mirándote fijamente. Eso fue exactamente lo que ocurrió en Pompano Beach, Florida, en 2012, cuando alguien encontró un enorme ojo azul oscuro arrastrado hasta la arena. Las teorías explotaron de inmediato. ¿Era de un calamar gigante? ¿De una criatura marina prehistórica? ¿Tal vez de algo que aún no hemos descubierto? Los científicos finalmente determinaron que pertenecía a un enorme pez espada. Pero aquí está lo extraño. Parecía haber sido extraído con un cuchillo antes de llegar a la orilla. Y ahora, más de una década después, ha aparecido otro, esta vez en la Gran Barrera de Coral de Australia. Se están realizando pruebas de ADN, pero los investigadores están desconcertados. O las criaturas marinas gigantes están perdiendo ojos con mucha más frecuencia de lo que pensábamos, o hay algo ahí fuera que los científicos aún no han nombrado. Número 4. Descarrilamiento bajo el mar. Algunos naufragios tienen sentido. ¿Un tren hundido en el fondo del océano? No tanto. Frente a la costa de Nueva Jersey, 2 locomotoras de vapor completamente intactas de la década de 1850 descansan a 90 pies bajo la superficie, congeladas en el tiempo como fantasmas del pasado. Descubiertas en 1985, estas locomotoras, raros motores Planet Class 222, nunca fueron registradas como perdidas. No existe ningún registro oficial de que hayan sido construidas, vendidas o desaparecidas. Entonces, ¿cómo terminaron 2 trenes de 15 toneladas en el fondo del Atlántico? La teoría principal es que estaban siendo transportados en una barcaza desde Boston, y una poderosa tormenta los arrojó por la borda antes de llegar a su destino. Por ahora, permanecen intactos, corroyéndose lentamente en su silencioso cementerio submarino. Se ha hablado de rescatarlos y restaurarlos, pero hasta que eso ocurra, yacen en el abismo, reliquias oxidadas de una era ya desaparecida. Número 3. Un pueblo de la Edad de Piedra. Frente a la costa de Atlit, en Israel, bajo el mar Mediterráneo, yace algo que no debería existir. Un pueblo completo de la Edad de Piedra, perfectamente conservado en su tumba acuática. El asentamiento, conocido como Atlit Yam, data de hace casi 9.000 años, lo que lo convierte en uno de los pueblos sumergidos más antiguos jamás encontrados. Los arqueólogos creen que esta comunidad neolítica fue abandonada repentinamente, probablemente debido a un tsunami masivo provocado por una erupción volcánica. La parte más inquietante: se han encontrado los restos de familias enteras, con sus esqueletos tendidos en sitios de enterramiento, algunos aún tomados de la mano. Cerca de sus hogares, los buzos descubrieron montones de peces abandonados, como si los aldeanos no hubieran tenido tiempo de escapar. Sumando aún más misterio, un círculo de piedra de 7.000 años de antigüedad, posiblemente utilizado para rituales, permanece inquietantemente intacto en el fondo del océano. Número 2. Chimeneas de humo negro. Imagina una chimenea submarina expulsando un espeso humo negro, elevándose casi 200 pies en total oscuridad. Eso es exactamente lo que se encuentra en las profundidades bajo las Islas Galápagos, donde en 1976 se descubrieron respiraderos hidrotermales conocidos como fumadores negros. Estos respiraderos se forman cuando agua sobrecalentada, que alcanza unos abrasadores 752 de Gamma Fair,
brota de grietas en la corteza terrestre y choca con el agua oceánica helada, creando densas columnas negras como tinta. La presión aquí es tan intensa que el agua permanece líquida incluso a temperaturas de ebullición. Es uno de los entornos más extremos de la Tierra, y aún así está lleno de vida. Gusanos tubulares gigantes, camarones resistentes al calor y caracoles de aspecto alienígena prosperan en estas condiciones infernales, alimentándose de bacterias que procesan los minerales expulsados por los respiraderos. Es una prueba de que la vida puede sobrevivir en los lugares más imposibles, planteando la pregunta: si las criaturas pueden vivir en este abismo, ¿qué más podría existir en la oscuridad inexplorada? Número 1. El misterio de 60.000 toneladas bajo el mar de Galilea. En el fondo del mar de Galilea, descansando bajo 30 pies de agua, yace algo que no debería existir. Una enorme estructura de piedra con forma de cono que pesa más de 60.000 toneladas. Descubierta en 2003, se cree que esta formación colosal tiene al menos 12.000 años de antigüedad, lo que la hace más antigua que las pirámides de Egipto. Los científicos están seguros de que es artificial, construida por una civilización lo suficientemente avanzada como para transportar y acomodar enormes bloques de basalto en un montículo circular. Pero aquí está el problema. Nadie sabe por qué fue construida. Algunas teorías sugieren que fue un sitio de entierro, una estructura ceremonial o incluso un asentamiento antiguo que posteriormente quedó sumergido. Otros especulan que podría estar relacionada con la historia bíblica, considerando la profunda importancia religiosa de la región. Sea cual sea su propósito, esta enigmática estructura submarina sigue siendo uno de los mayores enigmas de la arqueología, uno que continúa desafiando toda explicación. Si disfrutaste este video, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte para más contenido como este. Gracias por acompañarnos y nos vemos pronto en el próximo.